Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones. Evidentemente que el tema de Dominga es uno que ha copado la agenda noticiosa, pero como queremos informarlos bien, con independencia, con contexto, vamos de inmediato con los titulares. El Comité de Ministros rechazó de manera unánime el proyecto minero y portuario Dominga. Los 6 jefes de cartera acogieron 12 recursos de reclamación que se interpusieron en contra de la calificación ambiental del proyecto y votaron en contra de la intervención en la comunidad de La Higuera. Un comisario de la PDI murió tras ser baleado frente a su casa en la comuna de La Cisterna. El funcionario fue atacado por delincuentes en circunstancias que aún se investigan. El subsecretario Manuel Monsalve descartó que se tratara de un portonazo. Continúa la alerta roja en la comuna de Curacaví producto de un incendio forestal en la zona de Cuesta Zapata. El siniestro ha afectado hasta el momento alrededor de 20 hectáreas y ha generado problemas de visibilidad en la ruta 68. Y en temas internacionales, el ministro del Interior ucraniano y 17 personas más murieron producto del choque de un helicóptero en la región de Kiev. El funcionario era el máximo responsable de la policía del país y es representante de mayor rango en morir desde el inicio de la guerra con Rusia. Aún se investiga si el suceso fue producto de un accidente o si guarda relación con el combate bélico. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos con la noticia de la jornada. Activistas medioambientales celebraron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga. Quienes sí estaban a favor calificaron esta decisión como lamentable para la comuna de La Higuera y para el desarrollo económico del país. ¿Cuál es el impacto sobre las áreas protegidas y especies en peligro por lo que se rechazó el proyecto? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Triunfó el imperio del derecho, triunfó la ciencia, triunfó la esperanza, triunfaron las ballenas. No somos la comuna más pobre de Chile, somos la comuna más rica en recursos naturales del Estado. Es la alegría de las comunidades y organizaciones ambientales de la Alianza Humboldt al enterarse del rechazo unánime del proyecto minero portuario Dominga por parte del Comité de Ministros. Esto con el fin de proteger el ecosistema del archipiélago Humboldt. El puerto del cual estamos hablando se emplaza en un lugar que tiene un valor ecológico que es absolutamente único. En la zona costera de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, lugar donde según científicos se concentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, ballenas, delfines, 122 tipos de aves, 68 especies de peces y 21 tipos de mamíferos. Dominga no cumplía con los estándares necesarios para ser aprobado. Por lo tanto, lo que han hecho los ministros hoy día ha sido actuar justamente de acuerdo a las recomendaciones del mundo científico, del mundo experto, de las propias comunidades que se oponían al proyecto y muy especialmente de las más de 100.000 personas que solicitaron en términos de récord ambiental la invalidación del proyecto. Por lo menos nosotros como pueblo chango jamás Andes Iron se ha acercado a nosotros para nada. Ellos mienten y siempre han mentido con tal de conseguir lo que quieren, que es trabajo a costilla de matar el ecosistema. El proyecto contempla la extracción de hierro y cobre a través de 2 minas a rajo abierto y un puerto. A 30 kilómetros de este se encuentra la Reserva Pingüino de Humboldt. Además, contempla una planta desalinizadora de agua, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente indicó que no se puede descartar la contaminación de 2 acuíferos por eventuales derrames de hidrocarburos y afectación a la flora y fauna del lugar. Sin embargo, Dominga era una luz de esperanza y trabajo a una de las comunas más pobres del país. Los ambientalistas los invito, vayan a Caleta Horno, a Chungungo, a Trapiche, a La Higuera, conozcan nuestra realidad. Es un grupito minoritario que está en contra, que es Punta Choro, porque a ellos no les interesa, porque ellos lucran con el turismo. Pero ¿y el resto de la comuna? ¿El resto de la comuna qué hace? No hay trabajo. Nosotros queremos trabajo, no estamos pidiendo nada regalado. Esto es una vergüenza que se tenga que decir políticamente como cuando técnicamente esto está decidido.
Dominga es una buena opción para la región de Coquimbo, para su gente, para la familia. Esto es una vergüenza que la política tenga que decidir por la región que ya decidió. La región ya decidió, se hizo un plebiscito allá en la comuna de Liguera. En tanto, Andes Iron, a cargo del proyecto, informó que apelará ante tribunales ambientales para revertir este segundo rechazo por parte del Comité de Ministros. Tras 10 años de tramitación, quedan desafíos para proteger los ecosistemas. Ahora queda una tarea tremendamente titánica de hacer el área costera marina protegida de múltiples usos y darle de una vez por todas la razón de este sector. Proyectos que de alguna manera están en evaluación ambiental, periodos tan largos como también fue Hidroaicén, son proyectos que nos dicen que el sistema de calificación ambiental no es el adecuado. Mientras se cierra una nueva página del proyecto Dominga, el llamado de las agrupaciones es a crear una área marina protegida libre de industrias de alto impacto, debido a que de las 8 islas del archipiélago de Humboldt, solo 3 están protegidas. En conversación con Agenda Económica, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió al rechazo unánime al proyecto Dominga. El secretario de Estado señaló que la convicción técnica del Comité de Ministros coincidió con la opinión del presidente Gabriel Boric. No vale la pena acá ponerse en situaciones hipotéticas en que nosotros hubiéramos tenido una diferencia entre nuestra convicción, que tenía que estar basada en elementos técnicos, y lo que haya opinado el presidente en otro momento. Esa situación hipotética no ocurrió porque lo que propuso el Servicio de Evaluación Ambiental es justamente rechazar el proyecto, por lo tanto nuestra convicción técnica coincidió en este caso con esa opinión que había dado el presidente en otro momento. ¿Qué hubiera pasado en otras circunstancias? La verdad no lo sé. Otra discusión más de fondo es si debiera existir algo así como un comité de ministros. Yo creo que este es un debate que tenemos que dar. El jefe de la cartera de Economía además indicó que las declaraciones de Andes Iron con respecto a que fue una decisión política son incorrectas y solo debilitan a las instituciones. Lo que señala la empresa es incorrecto. Plantear esto como una decisión, digamos, política, que no se hace cargo de las consideraciones técnicas, es justamente lo opuesto a lo que sucedió. Cuando se dice que esta decisión fue motivada solo por razones políticas y desconoce 7 informes de organismos técnicos, al mismo tiempo que desconoce que la recomendación del organismo técnico por excelencia que coordina todo este proceso, el CEA, ¿cierto?, fue justamente rechazar, debilita esas instituciones. Por favor, hagamos comentarios muy cuidadosos, no desconozcamos los hechos y entre todas y todos defendamos nuestras instituciones. Vamos a la noticia del momento, porque un incendio forestal afecta a la comuna de Curacoyí, donde al menos 44 hectáreas han sido afectadas por el fuego. Las autoridades decretaron alerta roja en la zona ante la emergencia. Vamos a tomar contacto, ustedes la ven en pantalla, con Daniela González, quien está en el lugar. Daniela, te escuchamos. Hola Mónica, buenas noches. Se mantiene la alerta roja, por lo menos por ahora. Nos han confirmado que esa alerta se mantendrá hasta pasado el mediodía de mañana. Sin embargo, la situación ya está controlada. Estaba el incendio en combate a eso de las 6 de la tarde. Sin embargo, la nula propagación del fuego determinó que se bajara la alerta a lo que yo les señalaba, incendio en controlado. Por eso es que también ustedes están viendo estas imágenes a esta hora de la tarde, ¿no? Hay algunos focos de humo que todavía están encendidos, pero no hay llamas. Hay algunos sectores donde hay pequeñas llamas que de hecho los mismos vecinos han llegado a apagar, pero está en control, está controlado. La cuesta Zapata está cerrada todavía, la ruta 68 sigue en su tránsito, pero la situación está por lo menos hasta ahora controlada. Vamos a seguir contándoles detalles y también las precauciones que hay que tener, pero primero pasemos a revisar declaraciones del alcalde de la comuna de Curacaví. Un sector donde hay principalmente parcelas, con algunas con vivienda, otras no. Han habido viviendas que han estado con un riesgo de quemarse, pero bueno, ahí ha habido una buena intervención de parte de bomberos, de parte de CONAF. Aún no hay información respecto de cómo se habría originado. Eso es un trabajo que habrá que hacer con posterioridad. En este momento todos los esfuerzos están enfocados en detener el avance del fuego y obviamente poder finalmente controlar. La proyección del incendio, si es que no se logra contener a tiempo, es más compleja porque se acerca también a otros sectores que están más poblados. Entonces obviamente ahí el foco está en evitar el avance y luego poder atacar los puntos que están dentro del incendio aún con puntos calientes.
Claro, esas eran las declaraciones entonces de la situación. Quiero mostrarles un poco de la imagen en vivo. Estamos nosotros en el sector de las vertientes, aquí en plena Cuesta Zapata. A esta hora están llegando los bomberos, que por cierto han estado trabajando durante toda esta jornada, pero hay algunos sectores donde todavía queda un poco de llama, que por supuesto están apagando. Vamos a intentar cruzar la calle con cuidado, por supuesto, porque están circulando los vehículos de los vecinos de la zona. Es importante mencionar que se ha recomendado evacuar, sin embargo no es una obligación. Acá muchos vecinos han decidido dejar sus casas por precaución, sin embargo hay un gran número que se mantiene en sus casas y no van a salir, así lo han señalado, porque nos explicaban las autoridades, la alerta roja tiene que ver más con los recursos para apagar un incendio, no con el riesgo que corren de cierta forma las viviendas. Sin embargo, la decisión para decretar esta alerta se da precisamente porque hay casas cerca. A buena noticia, por supuesto, no llegó el fuego hasta las casas, pero como hay casas cerca, se decreta finalmente esta alerta roja comunal que se va a mantener por lo menos hasta el día de mañana, porque hoy día bomberos y los equipos de CONAF van a estar trabajando durante toda la noche, monitoreando, analizando el sector y por supuesto lo que ustedes están viendo en su pantalla. No queda el incendio vivo, las llamas vivas, pero hay muchos sectores que prenden con mucha rapidez. Aquí hay árboles nativos que precisamente tienen hojas que prenden muy rápido y es eso precisamente el trabajo que ha estado realizando bomberos y personal de la CONAF durante toda esta jornada. Ha sido un arduo trabajo, sin embargo las noticias son positivas a esta hora de la tarde, se debería mantener la situación así. Lo importante y lo llamativo también es que desde la Cuesta Zapata al sector de allá, quiero pedirle a que podamos mostrar, está un fondo allá arriba, en la imagen que ustedes están viendo, el fondo Santa Julia, que tiene una cantidad considerable de hectáreas y ahí es donde habían muchas casas. Ahí es precisamente donde se recomendó la evacuación de los vecinos. Sin embargo, lo que se nos confirma es que no hay ningún tipo de damnificados ni afectados, ni siquiera animales que hayan resultado dañados. Conversamos con uno de los vecinos, la verdad es que como en el sector habían evacuado muchas de las personas que vivían, no pudimos hablar con mucha gente de ese sector, pero uno de los vecinos venía saliendo en su camioneta y nos contaba cómo ha visto el incendio y también si es que les han recomendado de cierta forma evacuar el sector o no. Vamos a revisar lo que conversamos con él. Ves una cantidad de basura, de pasto seco y bueno, así es como se fue alargando este incendio. Creo que hace falta mucho cuidado aquí. Si tú entras está todo quemado. Hay que estar atento, ¿no? Y con precaución y quiero que haya rondas de vecinos y la CONAF. Se ve entonces la preocupación, se ve el trabajo también desplegado, muy gráfico como nos muestras además el avance del fuego y el peligro que es latente mientras esté la posibilidad de que se reenciendan ciertos focos entonces. Y el problema adicional, obviamente que lo más importante es el resguardo de casas, porque hay personas viviendo ahí, así que el resguardo de las personas luego de sus hogares y también evidentemente que no haya ningún accidente, por eso la precaución en el desplazamiento con esta visibilidad más reducida. Vamos a seguir muy atentos, Daniela, solo preguntarte antes de cerrar por lo que alcanzabas a conversar. Obviamente el personal está trabajando, la gente también apurada por cruzar y poca gente, como tú nos decías, con las que se pudiera conversar, pero se ve bastante equipo desplegado, se ven o ellos decían que necesitaban más apoyo en el lugar. No, hay mucho trabajo, Mónica. De hecho, hay varias bombas de bomberos, precisamente, CONAF. El avión Hércules estuvo trabajando, de hecho, durante toda esta jornada. Un avión que tiene 15.000 litros de capacidad para lanzar agua en algunos focos que están prendidos, precisamente. Así que ha habido harto trabajo que va a continuar durante toda la noche. Nos han dicho que las condiciones meteorológicas, la verdad es que están bastante positivas para la jornada que viene, para la noche. Más bien, no hay tanto viento. A esta hora sí tengo que señalar que ha aumentado la intensidad del viento, por lo menos respecto a hace una hora, pero según la información que nos han entregado de Senapred, no deberían haber condiciones para que las llamas sigan avanzando, pero por supuesto que eso siempre está en monitoreo y por eso se mantiene la alerta roja hasta que ya esté 100% controlado el incendio y no haya ningún tipo de riesgo para las familias, principalmente del sector. Hoy día, de hecho, tuvimos información ya más actualizada de Senapred, también de la CONAF. Nos entregaban detalles de este incendio que
que, ojo, se confirma que habría empezado en la ruta 68. Todavía no se sabe cómo, pero una de las hipótesis es que probablemente algún cigarro mal apagado, por ejemplo, o algún conductor que habría lanzado algo. Hay mucha basura en el sector de la ruta 68, por eso es que ahí está la hipótesis de cómo habría comenzado el fuego, que se expandió muy rápido precisamente por la cantidad de árboles que hay en el sector y el viento, que estaba bastante fuerte a esa hora de la tarde. Revisamos las declaraciones de SENAPRED y de CONAF. Está casi controlado. Estamos trabajando para lograr, ¿no es cierto?, está contenido en ciertas partes, no está avanzando, por lo cual tenemos buen pronóstico para un posible control de este incendio. Contamos con 10 brigadas de ataque. Tenemos distintos cuerpos de bomberos también que nos están prestando apoyo. Nuestras brigadas se encuentran trabajando. Tenemos la presencia de 8 helicópteros, ¿cierto?, que están haciendo descarga de agua, más también con efecto retardante. Tenemos dos aeronaves, ¿no es cierto?, aviones cisternas, cuales están descargando, y también un helicóptero que hace a la vez de coordinación de los lanzamientos. Y también hemos contado con el Hércules C-130 en la aplicación de agua. El incendio está en vías de control. Si uno ve lo que está sucediendo, hay humo en uno que otro lugar, pero no se ven llamas. No hay un avance sustantivo, las condiciones meteorológicas, es decir, el viento ha ido amainando, por lo tanto se dan mejores condiciones para que los combatientes puedan combatir, ¿no es cierto?, en conjunto con el apoyo que hace bomberos para extinguir el incendio. Por lo tanto se ve un buen panorama. Hay que esperar, en esto nunca hay que decir esto está terminado hasta que termina. Puede cambiar el viento de repente, puede pasar algo entre medio que puede cambiar la situación. El comando de incidente no da orden de evacuar. O sea, si puede haber habido autoevacuación porque las personas veían que el incendio estaba cerca y van a casas de familiares cercanos, pero aquí no ha habido orden de evacuación en ningún momento. Daniel, entonces quedamos claros, quedamos atentos a lo que ocurre en ese lugar, con una sugerencia de evacuación, no una obligación ni una orden de hacerlo, y obviamente seguimos atentos al trabajo de las brigadas desplegadas en la zona y el tuyo con el equipo de CNN Chile. Muchísimas gracias, Daniela. Nos vemos, buenas noches. Bueno, y bastó estar unos minutos afuera de algunas sucursales de ISAPRES para conocer la molestia de los usuarios con las aseguradoras, reembolsos que se demoran, convenios con centros de salud que terminan sin avisar, entre otros. María Luisa Carrión recopiló algunos testimonios que dan cuenta de la crisis por la que atraviesa el sistema. Un fallo inédito dictó la tercera sala de la Corte Suprema para la industria de las ISAPRES. Nos parece importante el comentario respecto de que es una locura dejar caer a las ISAPRES. Toda vez que de quebrar, 3,5 millones de afiliados quedarían sin previsión de salud. Nosotros tenemos la voluntad de avanzar para tener las mejores alternativas de soluciones. Llevan varios meses sobre la palestra y sus problemas son conocidos. Las aseguradoras privadas están lejos de estar atravesando su mejor momento, y eso también repercute en los usuarios que han visto cómo convenios han ido terminando y ellos pagando los platos rotos. Asistimos primero en octubre del año pasado, retiraron laboratorio. Ahora, después, un mes después, de imagen. Entonces el sistema está cada día peor. Sandra y su esposo corren de un lado para otro. Llegaron a un mesón de una clínica en la capital y se encontraron con la sorpresa de que no podían acceder al bono de su ISAPRE. Debían o pagar de forma particular un costoso examen o ir a una sucursal por el bono. Tengo que perder el tiempo de ir a otra parte. Tú sabes, el tiempo de cada uno es súper valioso. Entonces, estáis con problemas de salud. Entonces, cada día estamos peor. Es que ya habían tenido que pagar en el pasado otros exámenes de manera particular y esperar el reembolso. Están haciendo los trámites súper incómodos porque hay que venir presencialmente a comprar los bonos acá, a la oficina. Si no hubiera tenido una sucursal cerca. No, pues lo dejas para otro día y ya incluso están quedando ya para febrero, marzo. Es que las horas también son escasas, como escasos también son los recursos. A Elena la encontramos en otra ISAPRE reembolsando unas sesiones de kinesiología. A inicio del año pasado yo podía comprar los bonos directamente en el lugar donde me atiendo y me salía 2.600 pesos. Y bueno, a mitad de año tuve que hacerme otras kinesiologías y ya no podía comprar el bono, sino que tenía que pagar el valor total de la atención. Cada sesión le cuesta 26.000 pesos. Tiene un problema en los hombros. Debía realizar 10 sesiones, pero por dinero solo alcanzó a hacer 8. Y ahora con el reembolso
podré volver a hacer las que les... Pero tengo que volver a pagar y volver a hacer el reembolso. Más engorroso, ¿no? Sí, es más engorroso. Y no es solo engorroso el trámite, también siente como su salud no mejoró tras no poder terminar su tratamiento. En una situación similar, pero aún más compleja, está Sandra. Viene desde Punta Arenas a tratarse un segundo cáncer de mamas. Su doctor le pidió un examen que no se ha podido realizar. Me pidieron una resonancia que acá en Santiago me salía como casi 500 lucas. No la pude hacer porque no tenían cobertura con la ISAPRE. Entonces tengo que esperar juntar la plata y después podérmela realizar. Dinero que espera juntar de aquí a 3 meses y volver a Santiago a realizarse una resonancia. Como un poco de impotencia, ¿cierto? Porque claro, yo tengo la posibilidad de que si junto mi dinero me lo puedo hacer, pero ¿y cuánta gente? Volverá a Punta Arenas sin terminar sus exámenes médicos por falta de recursos. Jorge, en tanto, pudo realizarse los procedimientos que requería, pero a un costo y de una forma que hoy le genera complicaciones. Todo esto se ha cubierto solo con tarjeta de crédito y las cuotas de la tarjeta de crédito salen a pagar antes que lo que el reembolso del ISAPRE. Y además está que yo por mi trabajo tengo un seguro complementario, entonces además se difiere más el pago del seguro complementario. Él también llegó al mesón de una clínica y allí se llevó la sorpresa. Su aseguradora no le había informado de los problemas. Tenía 2 opciones: postergar un procedimiento que ya llevaba esperando mucho tiempo o pagar de forma particular. Me parece mal, pues me parece pésimo porque la verdad es que uno no, o sea, yo no les difiero el pago a la ISAPRE. O sea, sagradamente a mí se me descuenta el dinero que va a parar, que es más en el fondo como por el plan y más el GES y todo eso. Problemas que están teniendo los pacientes en sus aseguradoras, críticas a un sistema que no les satisface y en este caso no cumple con sus expectativas de atención. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por Patricio Maturana, el ex carabinero condenado por apremios ilegítimos en contra de la actual senadora Fabiola Campillay. Con esta decisión se mantiene la condena de 12 años dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo en contra del ex uniformado. Así el condenado tendrá que dejar el arresto domiciliario que mantiene y comenzar a cumplir su pena en prisión. Recordemos que Maturana fue imputado por este delito tras disparar una bomba lacrimógena que terminó impactando en la actual parlamentaria y que le hizo perder por completo su visión, olfato y gusto. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado y eso da paso a que se cumpla la sentencia que dictó el juzgado de San Bernardo. Es una luz, una gran luz de esperanza para todas las personas que fueron dañadas durante el estallido por la violencia estatal en Chile. Y también hago el llamado a todos nuestros compañeros a no bajar los brazos, a que vamos a seguir luchando, que no voy a parar hasta que haya justicia por todos nosotros. Bueno, ya hay fecha para la elección de los expertos que van a participar del nuevo proceso constituyente. El próximo martes y miércoles el Congreso deberá definir a los integrantes de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, también conocido como el árbitro. Mientras que en paralelo los partidos mantienen en suspenso los pactos electorales para la elección de consejeros constitucionales, que es la tercera instancia, la de 50. Todas ellas deben ser paritarias, pero esta es electa por la ciudadanía. El informe es de Paul Follert. En menos de una semana, el Congreso definirá a los expertos que serán parte del nuevo proceso constituyente. Se trata de 24 integrantes para redactar el anteproyecto y otros 14 para asegurar el cumplimiento de las bases constitucionales. Se presenta una propuesta y esa propuesta tiene que ser ratificada en una sola votación por 4/7 de los integrantes de la Cámara respectiva. Ese es el procedimiento. Obviamente, se trabaja en un diálogo inclusivo para generar una propuesta que tenga el respaldo suficiente para ser ratificada. Es un trabajo previo. Trabajo que ya comenzó a concretarse en las bancadas del Congreso, donde RN y la UDI han hecho un verdadero casting de expertos que han ido a exponer sus posturas frente a los parlamentarios de ese sector. Estas son personas que deben cumplir varios requisitos. La primera es que sean efectivamente personas muy técnicas y muy preparadas en cada una de sus materias. Segundo, que tengan la capacidad de conversar y de buscar acuerdos con quienes pueden pensar distinto. Y tercero, que obviamente representen la idea de nuestro sector. Y en ese listado correrían con ventaja no
nombres como Natalia González y Máximo Pavés por la UDI, mientras que por RN aparecen Teodoro Rivera y Juan José Osa, ambos exministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, junto con académicos como Víctor Manuel Avilés. Aquí lo que no puede pasar es que dejemos afuera a personas que tienen experiencia en lograr acuerdos, tienen experiencia en el ejercicio de lo político y en una buena mixtura entre la academia y lo político. En la otra vereda también buscan nombres de expertos, donde el socialismo democrático tendría incorporado en su listado a personalidades como José Antonio Vera Gallo, Gabriel Osorio y Claudia Sarmiento, mientras que desde Apruebo Dignidad correría con ventaja el abogado Domingo Lovera y el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo. Precisamente son personas que van a ser designadas por los parlamentarios, por los partidos políticos. Entonces aquí no hay una asepsia, no hay una prescindencia política. Es evidente que quienes estén ahí, aunque sean académicos, también van a representar una postura política. Aunque en paralelo, las fuerzas políticas mantienen los diálogos sobre la estrategia electoral para definir a los consejeros electos popularmente. Y en ese debate el oficialismo no logra salir de las diferencias acerca de ir en una o dos listas separadas. Las fuerzas políticas que sostienen a este gobierno tienen un compromiso que no depende de la conformación de una lista única o de dos listas como ha estado sobre el tapete a la hora de la determinación. Ya para la campaña de la nueva Constitución estuvimos por el apruebo todos, pero tuvimos dos listas, que lo deseable es una lista, pero que tampoco es una catástrofe que haya dos listas. Así el escenario electoral en el oficialismo se mantiene abierto. Uno de los dilemas en el sector es si incluir o no a la Democracia Cristiana en la lista de consejeros, algo que el propio presidente de este partido se encargó de aclarar. La centroizquierda es distinta al Frente Amplio y al Partido Comunista y por lo tanto es del todo lógico que eso se exprese en listas distintas. Y le queremos señalar al gobierno que no se inmiscuya en esta materia. Esta es una decisión más bien de los distintos partidos políticos, y si el gobierno sigue insistiendo en impulsar solo una lista, nosotros lo evaluamos como una acción hostil contra la democracia cristiana. Aunque antes de definir las candidaturas al Consejo, el Congreso deberá elegir a los expertos del nuevo proceso, evento que ocurrirá a partir del próximo martes 24 de enero. El comisario Daniel Valdés de la Policía de Investigaciones fue asesinado por un desconocido en las afueras de su casa en la comuna de La Cisterna. El presidente Gabriel Boric condenó el crimen y aseguró que a los responsables los iban a perseguir por cielo, mar y tierra. Los detalles con Valentina Nieto. Mira, yo lo único que sentí, esto empezó a las 9:30 de la noche. Se sintió la ráfaga de balazo. Inmediatamente un auto salió raudo y veloz hacia la Gran Avenida. Y vinimos a mirar y había estado el PDI botado. Le habían disparado en la cabeza. Fueron por lo menos 4 disparos los que le quitaron la vida al comisario de la PDI, Daniel Valdés, durante la noche de este martes. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que este individuo se baja de un automóvil para dirigirse directamente a la vivienda del funcionario policial en la comuna de La Cisterna. Ahí, el sujeto percutó varios impactos en contra del comisario, quien estaba en el antejardín, para luego darse rápidamente a la fuga. Yo cuando llegué, insisto, yo lo vi ahí ya baleado y más no se pudo hacer. Inmediatamente llegó la PDI, un auto de PDI, lo trasladaron al Barros Luco. Pero pese a los intentos, el comisario Daniel Valdés murió en el hospital Barros Luco debido a la gravedad de sus heridas. Las causas detrás del ataque continúan en investigación. Lo único que se comenta es que él lo insultó y luego lo baleó. Como que era un ataque dirigido a él. Una especie de ajuste de cuenta. Sí. Porque portonazo no era. ¿Y el automóvil estaba ahí? Sí. ¿Y en ningún momento hubo intento de robarlo? Y es que dicen los vecinos del sector, la tesis de un posible portonazo estaría descartada, algo que más tarde también confirmó el gobierno. Fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, la que durante la noche llegó hasta el hospital Barros Luco para entregar las condolencias a la familia. A esta gente que cree que puede atentar
contra los ciudadanos honestos, contra las policías, les decimos que no se los vamos a seguir permitiendo. Y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Creo que hay que esperar que se aclaren las circunstancias. Sí, yo he dicho con mucha claridad, porque la información que me ha entregado la Policía de Investigaciones es que no se da este asesinato en el marco de un portonazo. Ahora sí. El comisario Daniel Valdés tenía 42 años y era funcionario de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones. No, él era buen vecino, chicos. Solamente eso, él era muy buen vecino. ¿Él le preocupaba lo que pudiera pasar en su barrio? Sí, ¿En qué sentido? Sí, siempre estaba atento acá, que la tranquilidad del barrio. Pero este no fue el único homicidio ocurrido durante las últimas horas en Santiago. Era pasada la medianoche cuando en los alrededores del Cerro Santa Lucía, un joven de 22 años fue asesinado a disparos por un desconocido. En horas de la madrugada del día de hoy, 2 personas que se encontraban al interior del Cerro Santa Lucía fueron abordadas por un sujeto con intenciones de sustraerle especie. Es en ese instante que la víctima pone resistencia y el victimario saca un arma de fuego efectuando disparos que desencadena lamentablemente la muerte de la víctima. Él era barbero también, barbero profesional, personal trainer. No, le dijeron que le dieran las pertenencias supuestamente del sujeto y él como que no se dejó y bueno. Pasó lo que pasó. 2 hechos de violencia que terminaron con la vida de 2 personas en menos de 24 horas. El cuerpo del comisario Daniel Valdés fue trasladado este martes desde el Servicio Médico Legal hasta la Escuela de la Policía de Investigaciones para ser velado por sus familiares y amigos. Con los antecedentes técnicos en la mesa, así lo dijeron, el Comité de Ministros acogió 12 de las 26 reclamaciones contra el proyecto Dominga y lo calificó desfavorablemente. Ahora Andes Iron, a cargo del proyecto, va a recurrir al Tribunal Ambiental. ¿Cómo fue esta jornada y cuáles fueron las primeras reacciones? Lo vemos en el reporte de Belén Vázquez. Todavía no se confirmaba la decisión y afuera del Ministerio de Medio Ambiente ya se celebraba. Es que a pesar de que la instancia no había terminado, los detractores del proyecto minero Portuaria Dominga estaban confiados de la decisión que minutos después se ratificó. Tuvimos a la vista todos los informes técnicos y en base a eso, de forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. De acuerdo a lo informado por el gobierno, las reclamaciones presentadas en esta oportunidad se enfocaron principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. Los ministros de Agricultura, Economía, Salud, Energía, Minería y Medio Ambiente repitieron la decisión que la misma instancia tomó el 21 de agosto de 2017, cuando en votación dividida este proyecto fue rechazado por primera vez. Los votos se intuían luego de que el presidente Boric dijera claramente no a Dominga al ser electo, pero también importaban las razones. La amplia gama de proyectos de inversión que se están desarrollando en el país, uno se da cuenta que esa protección del medio ambiente y de manera más específica nuestro aporte a la lucha contra la crisis climática, fuera de ser una traba, va a ser la oportunidad y va a ser un dinamizador de la inversión tanto nacional como extranjera en el país. La decisión no sorprendió a Andes Iron, los titulares del proyecto, quienes a través de un comunicado aseguraron que hubo intervención política en el Comité de Ministros, lo que a su vez favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva. Argumentos similares a los que entregó el representante de los pescadores, quienes además recurrieron a la Corte de Apelaciones para pedir que la ministra Maysa Rojas se inhabilitara, algo que finalmente no ocurrió. No nos sorprende la decisión del Comité de Ministros el día de hoy, por cuanto se cumplió con una promesa de campaña del presidente Boric y también de los ministros que habían manifestado opiniones contrarias al proyecto. El rechazo del Comité de Ministros en todo caso no es el fin de Dominga. Andes Iron anunció que va a recurrir al Tribunal Ambiental para revertir la decisión, pues sostienen que esa instancia sí analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, una estrategia que ya les resultó en ocasiones anteriores. Dependiendo de la determinación del tribunal, las partes detractoras también pueden recurrir a otras instancias en paralelo.
Normalmente los procedimientos ante los tribunales se están demorando un año, a veces más, dependiendo de la complejidad. En este caso son varias reclamaciones. Puede ser 1 año o 2 años más que podamos tener una decisión sobre la legalidad de esta decisión del Comité de Ministros de hoy. Para responder al reclamo principal de los habitantes de La Higuera, donde se ubicaría Dominga, el Ministerio de Economía anunció un plan de rezago que considera una inversión exclusiva en la comuna de 48.000 millones de pesos destinados a infraestructura vial, de transporte rural y programas sociales. Este es un plan robusto, amplio, que se va a desarrollar durante 8 años, pero que efectivamente una parte de él va a empezar a operar desde el año 2023. Y como los plazos judiciales son extensos, el gobierno buscará avanzar en institucionalidad ambiental. Se está trabajando en un área marina costera protegida de múltiples usos que tiene su curso, ¿verdad? Hay que hacer unos informes técnicos al respecto y esperamos durante este año ya estar finalizando esa declaración. El rechazo del Comité de Ministros fue calificado por los gremios como una mala noticia, pues aseguran que hay argumentos técnicos y económicos para su respaldo. De todas formas, el gobierno ha sido enfático en señalar que desarrollo y cuidado del medio ambiente no son contrarios entre sí. Con una abstención de la UDI, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson rechazó el libelo impulsado por Republicanos, un partido que acusó a la SECPRES de hacer ofertones para convencer a los diputados de votar en contra de la acusación. Esta es una primera instancia, la comisión revisora, entonces vota en contra, luego pasa a la sala. Es una información, no es vinculante tampoco, hubiera votado a favor o en contra, sigue sin ser vinculante, y entonces el paso ahora es la sala de la Cámara de Diputados y Diputados, como nos cuenta en su nota Estefanía Bustamante. Antes de tomar asiento ya suponían el rechazo de la comisión revisora a la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. La comisión revisora rechaza la acusación constitucional y pase a la sala. Una votación sin sorpresas, excepto por la abstención del UDI Joaquín Lavín León. Considero que la acusación carece de argumentos jurídicos. Mi voto y mi recomendación a la sala es abstenerse de seguir adelante con la acusación constitucional. La oposición esperaba un 3-2 con los votos a favor de Lavín y el RN Bernardo Berger, pero este último fue el único que respaldó el libelo impulsado por republicanos, mientras que las oficialistas Seri Cañanco, Clara Zagardía y Carol Cariola lo rechazaron. Los acusadores buscan en cambio la remoción del ministro Jackson, no como consecuencia de las supuestas infracciones que se le imputan, sino debido a su desacuerdo político con el gobierno. Buscan criticar políticamente al ministro sin que existan acciones u omisiones personales que se le puedan imputar. Aunque el informe de la comisión no es vinculante, solo recomienda una decisión si adelanta el escenario en la Cámara por aquellos que, como Lavín, se abstendrían en la votación de este jueves y complicarían la intención de aprobar la acusación de los republicanos contra Jackson. La bancada de la UDI analizó la acusación al ministro Jackson. El diputado Lavín es uno de 23 y los otros 22 diputados estuvieron por aprobar la acusación. Yo me voy a abstener, y me voy a abstener porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona los tengamos que ejecutar. En Renovación Nacional serían al menos 5 los descolgados de la acusación constitucional. Por otro lado, el PDG anunció su voto a favor porque dicen existe el mérito jurídico y político. Mandarle una señal en la persona del amigo personal del presidente es la mejor forma. Solicitamos al gobierno que acepte la renuncia del amigo del presidente para que no pase un bochorno el día de mañana. Partimos todos como caballo inglés y a mitad de camino estamos viendo como algunos diputados de Renovación Nacional y otros diputados de la UDI han optado por bajarse de la micro. No puedo dejar de preguntarme a cambio de qué. Y es que el Partido Republicano ha deslizado sus sospechas sobre las intensas negociaciones lideradas por Jackson y la ministra de la SECPRES. Para mí es muy criticable los verdaderos ofertones que ha hecho el gobierno intentando literalmente comprar el voto de algunos parlamentarios para que salven
al ministro Jackson. Descarto este tema que ya se ha hecho una costumbre utilizar el de los ofertones, no sé de qué. En verdad no es la forma de diálogo que tengo con los parlamentarios y parlamentarias. La defensa del ministro de Desarrollo Social invocará la cuestión previa, instrumento que cuestiona los fundamentos de la acusación, que podría no ser interpuesta en caso de que dicho mecanismo sea aprobado. No ha existido infracción, sino más bien un cumplimiento responsable del ministro en lo que se refiere a su cartera. Creo que cobrar vendetas anteriores no corresponde. Dedicar una parte importante del tiempo a responder temas que puedan tener que ver con la personalidad no es obviamente la función principal que me imagino las personas que están en la casa quieren que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dediquemos. Muchas gracias. Si se analiza la cuestión previa, RN ya definió rechazarla. En ese escenario se pasará a discutir el fondo de la acusación constitucional, que requiere 78 votos para ser aprobada, lo que aún no está asegurado. Un aumento de más de 110% se produjo en el número de encerronas en la región metropolitana, según datos entregados por el Ministerio Público. Además, se identificó que los autos blancos son los más robados en estos hechos. ¿En qué periodo se dio ese aumento? Y los detalles del informe en la nota de Belén Saldías. Y es un hecho que estas situaciones ocurren casi todas las semanas. Así lo da cuenta, por ejemplo, un informe realizado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Occidente, quien tomó datos del tercer trimestre del 2022 para cuantificar las encerronas en la región metropolitana. En específico, se puede evidenciar que en ese periodo ocurrieron 250 delitos de este tipo, aumentando un 14,7% respecto del mismo trimestre del año anterior y un 111,8% más que en 2020. Hoy día las encerronas nuevamente se toman la noticia y vemos cómo está desbordado a nivel nacional y también en la región metropolitana. Hay un déficit de policías, hay un déficit de seguridad ciudadana, hay un déficit también de tecnología. Un aumento exponencial de estos delitos asociados a múltiples factores. Es sabido que ocurren con mayor frecuencia en las autopistas o en sus entornos, lo que se ve reflejado en las cifras entregadas por el Ministerio Público. Un 38% de los hechos precisamente ocurrieron en las vías concesionadas, donde lidera Vespucio Sur Express con 18 casos, Vespucio Norte Express con 17 y Costanera Norte con 16. En el informe también se identificaron las comunas donde más ocurrieron esta clase de hechos. En ese sentido, se evidencia que Maipú, San Bernardo y Pudahuel son los lugares donde ocurrieron con más frecuencia las encerronas. Estamos muy preocupados por el aumento del robo violento de vehículos. Nosotros hemos estado estableciendo un trabajo constante con la Fiscalía y con Carabineros y Policía de Investigaciones para poder desbaratar bandas y principalmente identificar cuáles son los focos en los cuales alrededor de la autopista van ocurriendo este tipo de delitos. Estamos trabajando intensamente para revertir este número. Para eso los patrullajes mixtos y el trabajo conjunto con Fiscalía, con la PDI y con Carabineros es fundamental. Vamos a aumentar nuestro número de vehículos, vamos a hacer un esfuerzo importante en nuestro presupuesto municipal para ayudar a Carabineros en la recuperación de sus vehículos policiales. En cuanto a los tipos de automóviles, el informe da cuenta que aquellos de color blanco y gris lideran la lista de los más robados en la región metropolitana, mientras que por marcas se pueden evidenciar que las 5 involucradas con más frecuencia en estos hechos corresponden a Chevrolet, Mazda, Ford, Kia y Peugeot. Responde a la cantidad del parque automotriz, es decir, en Chile y en el mundo, el color que más se vende es blanco y el segundo que más se vende es gris. Por lo tanto, estadísticamente, de los que más se robaran deberían ser blancos y grises. Además, si tú miras, son marcas que además tienen una gran presencia en el mercado, o sea, hay un gran volumen de ellos. Chevrolet, por ejemplo, que encabeza esto, Chevrolet es la marca más vendida de Chile. Datos que según los expertos podrían servir para identificar los puntos de más riesgo y donde más sería necesaria la intervención en cuanto a seguridad, una postura que comparten los automovilistas. Ahí donde tiene que actuar todo lo que es el gobierno para poder planificar y que se pueda poner un alto, porque es mucho ya. Poner policía ahí, poner policía en todas las calles. Cualquier dato que sume y que aporte a la investigación es importante. Tengo entendido que hay varios sitios
peligrosos, pero siempre que uno sabe esos datos, trata de evitarlo, trata de decirle a la gente que esté pendiente. Diversos datos que reflejan el aumento de los robos con violencia de automóviles en la región metropolitana. Los datos existen y son varias las medidas que ya se están tomando para lograr frenar el avance de este delito, pero según la percepción tanto de expertos como de los propios conductores, aún falta mucho por hacer en la materia. En medio de la discusión del proyecto de infraestructura crítica en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputadas y Diputados, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, aseguró que la iniciativa desvirtúa el rol principal de las Fuerzas Armadas. Indudablemente, como respetuoso de la institucionalidad, nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan. La misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa, y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad. La ministra de Defensa, Maya Fernández, descartó que las declaraciones del general representaran opiniones contrarias a la aplicación de la reforma constitucional. En ningún momento hubo una opinión contraria a la reforma constitucional. Lo único que existió, temas que hemos conversado, que hemos trabajado desde el Ministerio de Defensa con las ramas, con los auditores, con los asesores legislativos, son observaciones que tienen que quedar en el momento de la ley. Nosotros estamos preparándonos para cuando tengamos que debatir la ley, recoger aquellas cosas, que es importante. Han tenido experiencia, de hecho han sido varios de ellos jefes de la Defensa Nacional en algunas zonas, observaciones que son importantes de recoger. Creo que son dos cosas distintas. En ningún momento se planteó una posición opuesta a esta reforma constitucional. ¿Usted no ve un acto de insubordinación de las Fuerzas Armadas, del Ejército? Yo misma, la citación, cuando se hace en las comisiones, se hace a través de la ministra de Defensa. Y yo misma pedí que estuvieran los comandantes jefes. Durante el segundo semestre de este año comenzará a regir la digitalización de las licencias de conducir, es decir, ya sea en la actual tarjeta de conductor o en una aplicación con un código QR, se van a arrojar todos los datos para que de esta forma se disminuya el tiempo de fiscalización y también se reduzca la posibilidad de falsificar este documento. Los detalles con Ángela Rayman. La digitalización de las licencias de conducir es una tecnología que se espera comience pronto a funcionar en nuestro país. Será por medio de la clásica tarjeta o de una aplicación, pero con la novedad de un código QR de alta seguridad que permitirá recabar información actualizada del conductor en línea y confiable. El objetivo es agilizar los procesos de fiscalización y disminuir la probabilidad de documentos fraudulentos. Es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con Carabineros, con los municipios, con el registro civil, para poder ir contando con mejor información cruzada entre los distintos organismos y de esa manera estar mejor preparados para una eventual fiscalización o para poder generar las sanciones adecuadas en función de la historia de un determinado conductor. Cuando nosotros digitalizamos, obtenemos un nivel de seguridad mucho mayor de lo que puede tener un documento en físico. Con esta actualización, las autoridades podrán tener acceso a la hoja de vida del conductor, los datos personales que aparecen actualmente en la licencia, si el conductor necesita especificaciones para manejar como anteojos y si es que su documento está pronto a vencer. Me parece perfecto, estamos digitalizándonos en tantos procesos, así que también en esto sería bueno hacerlo. Me parece que es más práctico de poder llevar esto en forma digital y no estar trayendo el documento a mano, en el caso que uno no lo lleve. Un importante avance, porque en redes sociales se ofrecen sacar, entiendo, ilegalmente licencias de conducir. Todos esos datos van a aparecer en forma digital. Este proyecto sería súper bueno, pero no sé si todo el mundo esté preparado para usarlo acá en Chile. No será obligación que cuente con la aplicación en el celular. También puede actualizar su licencia de conducir en la tarjeta con el código QR. Mantener una tarjeta, pero en este caso con un QR, que lo va a llevar a las mismas ventajas de la digitalización. Este proceso ha conllevado una inversión de 373 millones de pesos. Las modificaciones comenzarían durante el segundo semestre de este año y de forma gratuita. El cambio será gradual, comenzará en regiones extremas de nuestro país hacia el norte y el sur, para luego ir acercándose
al centro. Va a ser un proceso progresivo, pero por supuesto que el proceso es un proceso que pretende que todas las personas pronto pasemos a tener una licencia de conducir digital. Ojalá esta implementación no sea un Big Bang, o sea que lo vayan haciendo de manera paulatina y lo vayamos probando, capacitar a las direcciones de tránsito, a los juzgados de policía local, a los mismos usuarios en el uso de la licencia. Métodos para avanzar a la modernización de los sistemas. Para los expertos, lo más importante es trabajar con la mejor tecnología para la protección de los datos y la seguridad de los conductores. Lo que sí, obviamente, hay que tener criterios de seguridad. Esta aplicación debería estar la información encriptada, hacer un buen tratamiento de uso de datos personales y también, obviamente, en el caso de que haya fiscalización y ese tipo de cosas, que la información que sea fiscalizada sea resguardada también por parte de la autoridad. Cabe destacar que aunque este proceso de cambio a digitalización será gratuito, para sacar o renovar el documento se debe hacer de forma presencial, mientras que los municipios siguen fijando el precio de esas tarifas. Son 85 familias las que van a vivir en el edificio de la Rotonda Atenas, un proyecto de integración social en el corazón de la comuna de Las Condes. Los futuros vecinos recibieron en esta jornada la buena noticia y ya preparan el cambio a su nueva residencia, como nos cuenta Daniela González. Carolina se enteró esta mañana. Su familia resultó beneficiada para recibir un departamento en el edificio de integración social de la Rotonda Atenas. Son 5 integrantes y ahora podrán vivir con más comodidad. Tiene 3 piezas. Pieza principal con su terraza, pieza 2, pieza 1, hay un escritorio. Entré a Las Condes, puse mi clave única y me apareció felicitaciones así grandes. No, ahí ya no cabíamos en nosotros. Siempre he querido tener como una pieza solo, porque como vivíamos los 3 juntos, los 3 hermanos, siempre ha sido como complicado. Al tiro siempre dije, mamá, ganamos el departamento, yo quería tener mi pieza solo al tiro. Son 85 familias que en su mayoría ya vivían en Las Condes, pero arrendaban en pequeñas casas o vivían de allegados. El arraigo comunal fue fundamental para la elección de los beneficiados. La vulnerabilidad habitacional y la independencia financiera fueron otros factores que pesaron al momento de decidir qué familias habitarían estos departamentos. El 84% de las familias que van a vivir en este edificio tienen como jefe de hogar a una mujer. Y el 50% de ellas son mujeres solas, es decir, hogares monoparentales, mujeres que están sacando adelante a sus hijos. Eso también nos habla de una perseverancia, de un esfuerzo y obviamente de un espíritu de crecer. Y todo eso habla de que vamos en conjunto a cuidar siempre la comuna, el barrio. Por lo tanto, los temores iniciales estamos seguros que ya no existen. El alcalde Lavín decidió que aquí iba a ser viviendas sociales. Va a traer problemas, va a traer otro tipo de gente. A mí me gusta que haya viviendas sociales, pero no sé si será el lugar. Hace algunos años, cuando se daba a conocer la noticia, los vecinos del sector se oponían tajantemente, que disminuiría la plusvalía de las casas, que habrían problemas de convivencia, que colgarían ropa en el balcón. Así argumentaban su negativa a la construcción de viviendas sociales en Las Condes. Así era la maqueta, que se transformó finalmente en este edificio, 85 departamentos de entre 60 y 70 metros cuadrados, áreas comunes y quinchos. Nosotros valoramos mucho de que finalmente el proyecto de Las Condes, que ha sido financiado por el Ministerio de Vivienda en buena medida, finalmente llegue a atender a 85 familias. Y creemos de que eso va generando ¿qué cosa? Una ciudad más diversa, más integrada. Chile tiene las ciudades más segregada de la OECD, al menos está en la cabeza de los países con ciudades más segregadas. Y la idea es esa, terminar con la segregación social y urbana. Así, Alejandra y su hijo Guilherme, que vivían de allegados en una pieza, hoy tendrán su casa propia. Aquí elegí yo, pero cuando tenga la casa, esta va a ser mi habitación. ¿Y qué vas a hacer acá? Pegar todos los stickers por las paredes, poner muchos juguetes aquí. Me encanta, está muy bonito. De aquí puedo ver todo. Yo me gané el subsidio, pero no había postulado a otros lugares. Y igual acá en Santiago es como difícil para mí, que soy sola y lejos, así me quedaba muy atrás mano del colegio, de todo. Entonces, siempre con la fe de que íbamos a ganar acá. Desde el municipio confirmaron la construcción de 3 nuevos edificios de integración social, todos en sectores céntricos de Las Condes, cercanos a la Rotonda Atenas.
Así, dentro de unos años serán cientos los que podrán disfrutar como hoy lo hacen estas familias. Estamos felices. Ya estamos listas para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Comenzamos en nuestra región. Información del minuto en Perú, donde se viven horas de tensión porque ya les decíamos anteriormente que estaban convocados para el día de mañana una gran paralización a nivel nacional por parte de adherentes del expresidente Pedro Castillo. Y estas son imágenes recientes del centro de Lima, la capital. Exactamente. Sí. La capital de este país, donde ya han llegado miles de manifestantes para sumarse a estas movilizaciones que están convocadas para mañana. No solamente hay una huelga, sino también otra jornada de protestas. 15 días, de hecho, desde la reactivación, podríamos decir, de estas manifestaciones en lo que ha sido denominado como la toma de Lima. Así sí, te iba a mencionar que creo que cuando vemos en la imagen esta avenida súper amplia y donde están viendo esos autos ahí también, es una avenida que conecta con un triángulo que es súper relevante y que lleva a desembocar, bueno, esa es una de las puertas, no me acuerdo, creo que es de San Marcos, que los estudiantes se tomaron en Lima. Sí. Y lo que te digo yo es que hay un punto en donde que es unas manzanas donde tú puedes ver el Palacio de Gobierno, el Parlamento. Muy cerca está el Ministerio Público, que sería el paralelo en el fondo con Chile, con el Ministerio Público, la Fiscalía, bueno, también, y esta avenida, y muy cerca la Plaza San Martín. Entonces son los sectores, las cuadras donde se va concentrando la gente que va entrando desde las afueras de Lima y donde vemos normalmente las manifestaciones más grandes. Así es, de hecho hay reportes a esta hora de que ya están en el sector de Miraflores precisamente también como parte de esta jornada de movilización programada para mañana. Les decía yo, la toma de Lima, así se ha denominado. Y recordemos, Mónica, que estas protestas de hecho comienzan inmediatamente se detiene a Pedro Castillo, todo esto por parte de adherentes del expresidente luego de ese fallido intento de autogolpe de Estado. Hubo una especie de tregua, entre comillas, para las fiestas de fin de año donde hubo un receso en estas movilizaciones, pero a comienzos de enero se reactivan nuevamente por ahí por el 4 de enero y no han cesado. Son 15 días ya consecutivos de protestas y una gran convocatoria a paralización para el día de mañana. Recordemos que Dina Boluarte ha dicho recientemente que está esperando a los manifestantes, pero para dialogar. Ha reiterado un llamado al diálogo y desde el gobierno han pedido también calma, pero sabemos que el clima es de muchísima tensión. Sí, y te iba a mencionar que uno puede decir, es cierto, buena parte son partidarios de Castillo. Hay una cifra que es súper clara. 35% sacó en la segunda vuelta en Lima, Castillo, 65% en el sur de Perú y en la sierra, en los sectores más pobres. Entonces, claro, es cierto, buena parte de la gente que está avanzando desde el sur a Lima, esta llamada la toma de Lima, hay partidarios de él, pero también hay buena parte de quienes protestan que no son necesariamente partidarios de Pedro Castillo, sino más bien opositores al establishment de Lima, que quieren que se vaya la presidenta, que quieren que se vayan todos los parlamentarios de izquierda a derecha, básicamente que se vayan todos y que más allá de su posición respecto de Pedro Castillo, están defraudados de cómo funciona el sistema democrático en Perú. Eso es muy peligroso y en el fondo rechazan la corrupción, rechazan que en un país muy rico hayan tantos pobres. Entonces es delicado porque esto ni siquiera se soluciona con que se vaya Dina Boluarte o que se vayan los parlamentarios, sino que de verdad esa es la salida electoral, pero es la penúltima crisis, si no. O sea, siempre es la penúltima. Exactamente. Y de hecho, para complementar esto que tú mencionabas y que grafica, por cierto, muy bien la realidad de Perú actualmente, este fin de semana se entregaba una encuesta, cifras de una encuesta que hablaba de un 70% de desaprobación para Dina Boluarte y más de un 80% para el Congreso. Es así la situación crítica para las instituciones también en el marco de esta nueva crisis que enfrenta este país. Muy pendientes, por cierto, vamos a permanecer
amanecer a lo que ocurre en Perú en las próximas horas, tema que se va a analizar, por cierto, en la edición de Conexión Global Prime contigo, Mónica, en unos minutos más. Pero nos vamos a ir ahora a Ucrania, que ha vivido una verdadera tragedia durante esta jornada, luego de la caída de un helicóptero en el que iba, entre ellos, el ministro del Interior y también parte de su gabinete. Todos ellos murieron y esta máquina, esta nave cae de hecho sobre un jardín infantil y eleva eso el número de fallecidos. Hasta el momento se reportan que unas 14 personas, entre ellas el ministro del Interior, entre ellas todos los pasajeros de este helicóptero, fallecieron luego de este hecho que se está investigando por qué ocurrió. De momento no hay ninguna pista que lleve, por ejemplo, a pensar que se debió a algún ataque por parte de Rusia, pero desde Ucrania dicen que están investigando todas las hipótesis, que nada se descarta, a tal punto que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, también durante esta jornada, junto con lamentar este hecho, el que calificó como una tragedia, también ha dicho que no hay accidentes en la guerra. Así que hay también ahí una indagatoria en curso, que por cierto también ocurre esta situación cuando estamos a pocas semanas de que se cumpla un año desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Lo que él dice no es verdad. Con todo lo que le hemos dado la razón a muchas cosas, sí hay accidentes en la guerra. Exacto. Ahora, otra cosa es que lo que él quiera decir es que sospecha que no fue un accidente. Claro, sabotaje han dicho desde Ucrania que puede ser una de las hipótesis. También el tema del accidente, una falla del piloto o de la máquina. Bueno, lo cierto es que hay que recordar que debido precisamente a este conflicto, a este enfrentamiento, no está permitido que vuelen aviones, por ejemplo, helicópteros, salvo en este caso que era del Ministerio del Interior, del cual dependen los equipos que están en el frente de combate, y si lo hacen tiene que ser a baja altura, que era este caso. Y por eso también la indagatoria. Bueno, Francisca Cárdenas en el siguiente informe nos va a contar precisamente toda esta investigación que ya se inició en esta jornada negra para este país en guerra. Son los gritos y la desesperación de padres y residentes tras el impacto que provocó la caída del helicóptero que transportaba al ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastyrsky, y a otras 8 personas que lo acompañaban en el vuelo, matando a todos los pasajeros al instante. La nave impactó en una guardería y algunos restos de la máquina impactaron en un edificio residencial cercano, lo que elevó la cifra de muertos a al menos 14, entre ellos un niño, mientras que decenas de personas resultaron heridas. Miré por la ventana, me asusté y corrí al baño. Rápidamente empecé a vestir a los niños. Todos en la casa empezaron a correr bajando al primer piso. Salimos y vimos lo que había pasado, cuerpos con la ropa arrancada, los niños lloraban, las madres gritaban, fue horrible. Oímos una explosión, salimos corriendo y mi hija corrió a buscar a mi nieta a la guardería. Logramos sacarla y todo estaba ardiendo allí. Las causas de la tragedia aún están siendo investigadas y si bien son varias las líneas de la indagatoria, de momento no hay evidencia de que se trate de una acción deliberada de Rusia. Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania tiene 3 hipótesis posibles: un fallo técnico del aparato, que el piloto incumpliera las normas de seguridad de la aeronave o que se trate de un sabotaje. Hubo cierta incertidumbre al principio, ya que sabíamos que no había sirena antiaérea y esto sucedió sin sirena después. Entendimos que no era un ataque enemigo. Estaba dejando a mi hijo en la guardería. Todo iba bien, pero justo cuando entramos oímos el ruido de un motor. Abrí la cortina de la ventana. En 5 segundos vi una silueta enorme del helicóptero y luego cayó al lado opuesto del tejado de la guardería. Fui corriendo y vi que la guardería estaba ardiendo. Me quedé en shock. No sabía lo que le había pasado a mi hija. No puedo ni expresar lo que pasé. El ministro del Interior, Denis Monastyrsky, de 42 años, viajaba junto a su primer viceministro y con su secretario de Estado, siendo los primeros altos cargos que mueren en el país a casi un año del inicio de la guerra. A esto se suma la importancia estratégica de este ministerio, del cual dependen los departamentos involucrados directamente en el frente de batalla. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Volodymyr Zelensky pidió un minuto de silencio por las víctimas.
Un accidente de helicóptero cobró la vida del ministro del Interior de Ucrania, sus colegas y la tripulación del helicóptero al caer cerca de un jardín de infancia. Familias ucranianas han perdido hoy a sus seres queridos. Y muchas más familias los pierden a diario a causa de la guerra. En la ocasión, Zelensky volvió a solicitar a sus aliados occidentales más armamento para su país, en la antesala de la cumbre de ministros de defensa de los países de la OTAN. En tanto, desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró su optimismo frente al desempeño de sus tropas. El trabajo de la industria de defensa de empresas como la suya y de personas como ustedes, el trabajo de la economía en su conjunto, cada uno de estos eslabones forman la base de nuestro desarrollo efectivo y de nuestra victoria. Está asegurado, no tengo ninguna duda al respecto. Optimismo que contrasta con las bajas que sus tropas han sufrido en los casi 12 meses de un conflicto que el Kremlin esperaba fuese más breve. Bueno, nos vamos a ir ahora a Brasil porque durante esta jornada el presidente de ese país ha elevado el tono principalmente en contra de su antecesor, Jair Bolsonaro. Me refiero a declaraciones que ha entregado durante esta jornada Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha acusado a Bolsonaro de instigar a sus seguidores por lo ocurrido el 8 de enero de este año. Ese ataque a las instituciones del Estado en Brasilia, al poder legislativo, al ejecutivo y también al poder judicial. Lula, de hecho, ha dicho que lo que ocurrió fue un intento de golpe de Estado y ha reiterado también sus críticas hacia la seguridad en esos momentos en Brasilia, lugar donde ocurre finalmente todo este hecho. Y por cierto, también una vez más ha apuntado hacia Jair Bolsonaro, aunque en esta ocasión sin duda eleva el tono, por cierto. Y hay que mencionar además que en medio de esta declaración del actual mandatario, que a todo esto, Mónica, reiteró también esas críticas en una ronda de entrevistas que entregó el día de hoy, donde además dijo que no hubo trabajo de inteligencia para poder evitar finalmente que ocurriera esta situación cuando miles de seguidores extremistas de Bolsonaro finalmente asaltan las instituciones en Brasilia. Al mismo tiempo, hay medios en este país, en Brasil, entre ellos Folha de Sao Paulo, un diario muy reconocido, que están advirtiendo que Bolsonaro estaría pensando en extender su estadía en Estados Unidos, pese a lo que había dicho en un comienzo. Que iba a volver antes. Exactamente, que iba a volver. No. Ahora, al parecer, estaría pensando, dicen, citando en este medio a fuentes cercanas, que él estaría considerando extender su tiempo en los Estados Unidos, y acá se podría también generar una situación bastante compleja diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Eso después una vuelta por Rusia, Hungría, no sé. Claro, estoy pensando. Donde hay aliados también políticos pocos que tiene el expresidente brasileño. Pero te invito, Mónica, a que escuchemos esas declaraciones que entregaba Lula el día de hoy en un encuentro con líderes sindicalistas, precisamente en uno de los epicentros de este ataque, el Palacio de Planalto. Ellos esperaron una semana e intentaron dar un golpe. Porque lo que hubo aquí fue una tentativa de golpe por gente preparada. Yo no sé si el expresidente lo ordenó. Lo que sé es que él tiene culpa porque él pasó 4 años instigando al pueblo al odio, mintiendo a la sociedad brasileña e instigando al pueblo a armarse para garantizar la democracia. Parte de lo que decía Mónica, el mandatario brasileño, donde acusaba también a Bolsonaro de mentir, de instar a sus seguidores con su discurso a lo largo de los 4 años de su gestión precisamente a esta acción. Mencionaba incluso el porte de armas también, que se había flexibilizado bajo la gestión de Bolsonaro, que fue una de las primeras modificaciones que anunció Lula también precisamente. Y todo esto en medio de la gran duda de Bolsonaro vuelve o no. No olvidemos que ya la justicia acogió la solicitud de la
Fiscalía para que fuese investigado precisamente por este hecho bajo la figura también de instar a sus seguidores. Y sabemos también lo que ocurrió con el exministro, exjefe de la seguridad del Distrito Federal, que fue detenido, inmediatamente regresó a Brasil. Ahora, es distinto detenerlo él que a un expresidente. Exactamente. Ahora, al dejar el poder, Bolsonaro perdió toda inmunidad. Sí, yo lo sé, pero políticamente, vamos a ver. Nos vamos a quedar ahora, Mónica, en nuestra región porque han pasado unos días de la realización del Miss Universo, este concurso de belleza muy conocido. Hay toda una polémica. Mucha polémica porque generó molestia en Venezuela, un país que está acostumbrado a tener buenos resultados en este concurso. El hecho de que su candidata no ganara, así es, se sumó nada más ni nada menos. La demonio, para que no sepan, perdona, es que fue tanto el cagüín que lo aprendí. La demonio es la norteamericana, Amanda Dudamel es la venezolana, la de la derecha, que tenía un vestido precioso, tengo que decirlo, que envidia su vestido. Las dos son diseñadoras de vestuario. La de Estados Unidos tiene la mayor edad a la que se puede postular, que son 28 años. Y la súper favorita era la venezolana, pero ojo, que esta era la última vez en que los dueños eran norteamericanos y pasaba a tener sede, en el fondo, en Miss Universo, perdón, que me metí en todo esto porque lo encontré tan entretenido, así que perdona, que pasaba a tener sede y la dueña ahora en Filipinas. Y la sede era en Estados Unidos esta vez, la última vez, y era en Orleans, y después se va entonces la sede del Miss Universo como organización va a estar en Filipinas. Entonces decían, no, aquí en el fondo hubo algo. Claro, porque además, Oboni Gabriel, que es la que gana, la candidata estadounidense que se queda con la corona, es filipina estadounidense. Por eso te decía, así que es la primera también mujer filipina estadounidense en ganar este concurso, exactamente, y desde Venezuela inmediatamente dijeron no, acá algo pasó, hubo incluso fraude, han acusado a algunos porque su candidata clasifica como primera finalista y por eso dicen, les sorprende que finalmente fuese Estados Unidos el que se queda con la corona. Ahora, no es primera vez que pasa que una clasifica como primera finalista, porque a raíz de todo esto me instruí. No es primera vez. Ahora, te voy a decir un par de cosas que me llamaron la atención. La India, que era la última Miss Universo, le pone la corona y como que no la felicita. Sí, escuché raro eso. Y la cara... No, es que lo mejor... Perdón, acá voy, pero... La Miss Kosovo era muy amiga de Miss Venezuela, ¿ya? Y resulta que está atrás de ella. Si tú vieras la imagen, está atrás de ella. Y pone una cara que, por favor, Jacinta, revisa la cara de Miss Kosovo, porque es como ya un meme en las redes cuando te digan como que te pusiste la cara de Miss Kosovo, es cuando algo no te gusta. Pero pone una cara... No aplaude. No, pone más la cara de Pablo nomás. Y no aplaude porque era muy amiga de Miss Venezuela. Y yo, mira, ahí está Kosovo. Miren la cara. Miren la cara, por favor, a Miss Kosovo, que está como de dorado atrás. Una cara enojada y no aplaude. No aplaude cuando nombran a Miss Universo, que es estupenda, preciosa y todo lo que tú quieras, pero yo digo, para contar los cagüines de esta edición de Miss Universo, y con entonces la venezolana que quedó segunda. Agrego si otro... un Miss Kosovo, ya sabes lo que te están diciendo. Si te agrego otro dato al cagüín. Además, la mayoría de las finalistas que llegan, semifinalistas y finalistas, son de origen latinoamericano. Así no se arrasaron esta vez. Exactamente. Mira, es verdad, Miss Chile fue elegida con otra más, que no me acuerdo qué país, fueron 2 Miss Simpatía este año. Sí, Sofía de Pacier, que ganó el Miss Chile siendo la representante de la comunidad en el extranjero, la comunidad chilena en el extranjero. ¿Y qué otro cagüín más había? Me acuerdo. Bueno, la colombiana no quedó entre las 5, estaban indignados en Colombia también. La de República Dominicana fue la tercera, o sea que 2 latinas entre las 5 top. Mira, más cosas. No sé, seria. No, enojadísima. Y nadie se dio cuenta, pero yo me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Voy a decir, ríanse nomás, pero es que estaba entretenido el cagüín. Que la Miss Venezuela subió una historia a Instagram con las felicitaciones, gracias Miss Kosovo, eres lo mejor, no sé qué más, y la borró. ¿En serio? La borró. Sí. Algo pasó ahí. No, sí. Ahí te dejo, más que... Y hay algo que hace más sabroso también todo esto, el hecho de que esta molestia de Venezuela con Estados Unidos y esta declaración de Maduro se da, por cierto, en el contexto de las tensiones que tienen. Y se sube por el chorro también Maduro, el tiro. Pero te vi sorprendida con este hecho. ¿Qué? Escuchemos lo que dice
Nicolás Maduro, porque lo hace en un contexto bien bien oficial, en una reunión que tiene el alto mando político. Vamos militar. agarrando lo que sea, porque como que tanta popularidad además la misma Venezuela. Y en un país como Venezuela, por cierto. Mira, esto fue lo que dijo Maduro también reaccionando a esta situación. Hace trabajo comunitario Amanda Dudamel, ¿no? La Miss Universo, porque nos robaron el Miss Universo. Amanda Dudamel ganó de calle. Bueno, no puede ser un robo como ese, pero ella es de Petare, hace trabajo comunitario y en Petare, Pepe. Hija de un ex director técnico también de un por equipo acá, chileno. de Dudamel. No, lo que te iba a decir, te sube por el chorro, que la alegue en todo caso también a la organización, no la alegue a Joe Biden, sino que la alegue más bien a la organización del Miss Universo, que también dicen que se están buscando como ampliar las audiencias y recuperar la audiencia norteamericana, que es el país que más misas tiene Miss Universo. Yo no sabía, yo creía que era Venezuela. Sí. Ya no, pues probablemente me enteré leyendo a raíz de toda esta polémica que por lo menos en Miss Universo, no sé tanto cómo pasar de Miss Mundo, pero Miss Universo la que más tiene Estados Unidos. Estupenda igual, sí, o sea. Oye, muy buenas respuestas las dos además, porque salían en todos los compactos, en todo salían todas las... Entonces, hay varias imágenes del concurso que se viralizaron además de las respuestas y todo eso, porque los hacen memes, ya está como en todos lados. Ya, y vamos a cerrar este comentario internacional con la noticia de último minuto. Llega desde Nueva Zelanda, donde Jacinda Ardern ha anunciado que no va a buscar la reelección y que va a dejar el cargo el próximo mes de febrero. ¿Por qué hace esa declaración? Esa es la gran interrogante en estos momentos en ese país y, por cierto, también a nivel mundial, donde se convirtió además ella en un importante líder precisamente internacional. Los reportes que tenemos en estos momentos hablan que habría manifestado que ya carece de la energía para realizar este trabajo y enfrentar esta temporada de elecciones, la campaña previa a esas elecciones que están convocadas próximamente, y por lo tanto planea dejar el cargo en febrero ya, dice, esa es la fecha que pone. Vamos a ver qué ocurre entonces con esta noticia que acaba de darse a conocer. Pero tengo una duda, Jacinta. Sí. ¿Qué opinas tú? Porque ella dice, renuncia antes de ella, ok, pero dice, creo que no tendré la energía. Entonces a mí me surgió la sospecha de si es como que pone una duda y lo que quiere es hacer un punto político para que en el fondo le pidan, preséntate y todo esto y quiere dar un punto político, o realmente dijo creo pero está diciendo no. Ahí también hay una situación interna de pugnas con la oposición. Exacto, porque la hemos visto también, sobre todo últimamente, en grandes enfrentamientos con líderes opositores en el Parlamento de este país, así que ese también podría ser otro factor a considerar. Sabemos que en política internacional y nacional nada se descarta y todo puede pasar, así que en una de esas hay una modificación de este discurso, quizás pueda hacer ahí algún tipo de... El creo le deja espacio. Claro. Ahí puede quizás anunciar una nueva intención más adelante. Lo cierto es que estamos recién pasando la quincena de este mes de enero, todo puede ocurrir, pero te cuento, Mónica, que ya esta noticia ha sido replicada por varios medios internacionales, no solamente de habla inglesa, considerando también la repercusión que ha tenido su gestión. Don Nicolás Calleja, nuestro productor ejecutivo, nos manda lo que nosotros decimos cuña. Cuando nosotros decimos cuña, señor, en su casa, quiere decir como la parte de la opinión que seleccionamos y que le mostramos. Entonces, la cuña es: no me voy porque crea que no podemos ganar las próximas elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos. Manifestó añadiendo que, comillas, me voy porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuando no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple. Bueno, y si los partidarios le dicen que sí, tienes todo lo necesario, sí eres la persona. En una de esas, ahora está apelando a su condición de humana, dice, porque dice soy humana, los políticos somos humanos y he dado todo entonces en este cargo, pero es tiempo, para mí ya es tiempo. Una de las cosas que me gustó como testimonio de Jacinta Ardern, aparte de las políticas públicas, de cómo manejó la pandemia y todo eso, también fue ver cómo la relación con su pareja,
cuando la acompañaba él llevando la guagua, y ella hablaba además de corresponsabilidad, de cocrianza, y decía así como yo lo acompañé en algunos momentos, y bueno, la calidad además del sistema de atención, ella tuvo su guagua en el sistema público neozelandés, y otro que tiene como, es un testimonio, una líder súper carismática además alrededor de todo el mundo. Exactamente, y dentro de la poquísima igualdad de género que hay en los cargos también a nivel gubernamental, internacionalmente. ¿Verdad? Así que eso también ha sido un punto de su gestión y sobre todo le ha valido también el reconocimiento internacional. Para que terminemos más con algo más profundo y no nos digan que estamos... Claro. Puro Mi Universo, ya después nos quedamos conversando de Mi Universo, cuando nos vayamos a la pausa. Pausa y regresamos. La revolución digital ya es una realidad y con ello los debates que tenemos que resolver, ¿no? ¿Cómo regular las tecnologías, el desafío de cómo se crea con elementos minerales y finitos? Bueno, ¿qué tan importante es el océano? Comprender también la evolución humana para ayudarnos a afrontar los desafíos del futuro. Todo eso se conversó, se vio en esta jornada de Congreso Futuro. ¿Sabía usted que un celular como este tiene 50 metales? Clave en nuestro día a día. ¿Pero podemos nosotros vivir sin estos aparatos? Yo creo que no. Yo creo que no nos damos cuenta de cuánto necesitamos la cantidad de metales y de cuántas cosas tenemos que no podemos vivir sin ellos. Yo me muero sin celular. Pucha, sería difícil, específicamente ahora porque lo necesitamos para todo. Para todo necesitamos los metales hoy en día. Entonces es impresionante que en realidad no nos vemos sin celular. Fue una de las reflexiones que nos entregó la tercera jornada de Congreso Futuro. Entender aquello que nos ha ayudado a evolucionar, particularmente los minerales, tan presente como en algo tan simple como un celular. No hay tecnología o revolución digital si no tenemos los ingredientes, la materia prima para construir nuestro futuro. Entonces, a eso voy siempre cuando hablo que el uso de los metales como un accionista silencioso. Computadores, celulares e incluso las tecnologías que nos permitirán lograr la transición energética. Todo tiene metales. Chile es clave, porque el litio y cobre son algunos de ellos que se hacen cada vez más escasos. Solo pensando en el cobre, que no es el metal más complicado, necesitamos la cantidad equivalente a 8 minas escondidas tan solo para satisfacer la demanda de cobre que requiere el futuro. ¿De dónde venimos? Para saber a dónde vamos, fue la reflexión de toda la jornada, porque para hablar del futuro es clave poder conocer nuestro pasado. Que nuestra especie tiene pues dos naturalezas, ¿no? Tenemos una evolución biológica, la de nuestras características físicas, pero tenemos también una evolución cultural y tecnológica, que a veces va incluso más rápida que nuestra propia biología y con la que hemos llegado incluso a transformar el mundo. Conocer aquellas enfermedades que nos afectaron en el pasado nos permite enfrentarlas ahora de mejor manera. La salud también fue parte de esta jornada. Las tecnologías, como la inteligencia artificial, ayudan, pero también es importante regular su uso. Las instituciones no pueden cuidar, la tecnología no puede cuidar, la inteligencia artificial no puede cuidar. El cuidar es humano. Solo se conoce el 25% de su profundidad. Los océanos siguen siendo un misterio y precisamente el mismo día que se rechazó el proyecto Dominga, Congreso Futuro debatió su relevancia. ¿Cuál es el futuro que queremos? Esa es la pregunta. Estamos tomando acción y una buena noticia ocurrió hoy. Digo bravo a quienes eligieron la vida, a quienes eligieron proteger parte de Chile. Ecosistemas marinos que son clave para nuestra sobrevivencia, de ahí la relevancia de su protección. El océano ha sido de donde viene la vida. Hoy día el mayor secuestrador de carbono, el mayor productor de oxígeno, es donde la mayor diversidad se concentra en el planeta. Tenemos que entonces volver de alguna forma al océano y entender que ese océano es parte integral de muchas de las preguntas que hoy día nos hacemos. La vida que nos importa a nosotros como seres humanos depende de que el océano funcione de forma adecuada, y eso es lo que hoy día estamos viendo, comienza a estar en peligro. Conversaciones de nuestros orígenes que nos permitirán seguir trabajando bajo el lema Sin límite de lo real. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime para analizar, para tratar de entender y proyectar la crisis política, social que vive Perú. Así es que nos vemos en un ratito. Miércoles 18 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.